No voy a ser una rata del sistema, pero hoy no negocio el crecer. Desapégate del resultado, abraza el proceso. Desde que empecé a ver el trading como si fuera un cirujano, literalmente, porque no vas a poder ir a operar a nadie si no ha vivido un proceso de forma correcta. Hay muchas veces que nos creamos muchas historias en la cabeza y le damos un significado a cosas que no tienen valor. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Mentes Poderosas. Como siempre, invitados de lujo. Hoy tenemos a Gilbert Amager, que es inversionista, empresario, viene de la ciudad de Miami, llegó aquí a Atlanta a visitarnos y tiene una historia empoderadora, una historia que nos va a ayudar a romper techos mentales y a romper creencias limitantes. Entonces, muchas gracias por estar aquí y tenemos el gusto de tener a Gilbert. Gilbert, un placer. Muchas gracias por estar aquí en Mentes Poderosas. Betty, primero te admiro. Créeme que la vida obró para poder hoy decirte. Recuerdo cuando vi el video que mostraba parte de tu historia, que realmente hoy nos diste un poco más de detalle fuera de cámara, y entender de que Dios obró por frecuencias y demás estar aquí. Doy gracias por eso. De verdad, eres una gran persona, te admiro, eres un ejemplo literal a seguir. Gracias. Por muchas personas que se pasan la vida inventándose excusas, poniéndose todos los cómo no y no buscando los cómo sí. Realmente, por eso, felicitaciones. Gracias, Gilbert. Yo ya también nos conocimos en la academia, en inversiones, y tú aperturaste varias clases y yo decía, wow, y sé que ya eres sosteniblemente rentable en trading y por eso quise traerte aquí, porque pues también vi que con la apertura de las clases todo lo que tú hacías, ¿no? Y lo que estás ayudando también a la comunidad. Y también tu historia es increíble porque cubano. Sé que para la comunidad de Cuba no es fácil llegar aquí a Estados Unidos, que tienen que pasar, si no son por balsa, es también pues ahorita hablábamos fuera de cámaras, me dijiste que había sido por la frontera, que son situaciones que no son fáciles, ¿sí? Que han vivido ustedes en un régimen por muchos años y que han tenido que tomar decisiones de venir como inmigrantes a ese país, o nos ha sucedido a todos, ¿no? Y llegar aquí a Estados Unidos, empezar de ceros. Tal vez tuviéramos querido vivir en nuestro país, donde nacimos, donde naturalmente por ser de nuestros países, pues queremos vivir ahí, nacer, morir allá, y pues están nuestras familias. Pero no es fácil para nosotros soltar todo eso, dejarlo atrás, dejar tu familia, dejar tus ancestros, dejar tu comunidad, tu comida, todo, y venir aquí a Estados Unidos a empezar de ceros. Que muchas veces las personas piensan que es bajar los dólares del árbol, ¿no? Pero pues no saben lo que cuesta, no lo que cuesta, sí, lo que ha sido ese proceso de empezar de ceros. Sí, y aunque uno al principio lo ve como que, wow, o sea, lo ve muy difícil y todo en su momento, pero ya cuando uno pasa esas situaciones, lo hacen ver una persona resiliente, que ahorita hablábamos de resiliencia, de fuerza, de fortaleza, y uno dice, wow, mire lo que yo hice, salir de mi país, llegar acá, empezar de cero, y lo hice, ¿sí? Entonces eso te empodera, y yo te felicito, te aplaudo por estar aquí, por dejar tu país, por venirte desde la frontera y empezar de ceros. Gracias, realmente hoy puedo decir que sí soy cubano, y que estoy inmensamente orgulloso de haber nacido en esa tierra, de haber vivido muchos procesos, y agradezco haber nacido allí porque eso me enseñó mucho lógicamente en nuestra cultura latina traemos muchos techos, pero los cubanos que puedan estar viendo este podcast van a entender de cuánto nos hemos tenido que reinventar para poder hacer incluso cosas de tu sector, de la construcción y demás cuestiones, que hay que buscar una solución los que queremos. Hay otros que lógicamente prefieren quedarse en la grada de la víctima, de los perdedores. Si se sienten mal, bueno, escuchen la palabra, porque es cuando te quieres quedar a ver que la vida pase. Sí.
y no hacer que las cosas pasen. Pero sí, todos los latinos que pasan por X situaciones, conocemos a varios que han pasado por muchas situaciones y logran llegar hasta el punto de pisar tierras americanas, tienen total admiración, pero mucha más admiración son los que dejan de decir, bueno, ¿cómo funciona el sistema? Vamos a entender el sistema y no voy a ser una rata del sistema. Que vamos a poder estar dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar para después, cuando tengamos 25 años no haya pasado nada en nuestras vidas, querer echarle los cargos al sistema y no buscar adentro, que es donde realmente todo funciona. Y tú eres un ejemplo de ello. Eres una empresaria que no tiene excusa. Así es, yo digo que las excusas, cuando uno quiere tener excusas, está lleno de eso el está lleno mundo. de eso. Y cuando uno quiere los resultados, como sí, también va a estar lleno de eso. Porque en lo que te enfocas se va a expandir, pero brutalmente. No tiene comparación. Si tú decides enfocarte en por qué las cosas te están yendo mal, nunca vas a poder ver en por cómo pudieran ir bien las cosas. Así es. Y eso es algo que me he enfocado mucho en la vida y lo he aprendido. Incluso muchas veces operé en distintas situaciones de mi vida sin darme cuenta. Y hoy lo veo de esa forma. La vida, Dios, muchas veces va obrando para mostrarnos muchas cosas de cómo vibramos, cómo decretamos cosas, cómo visualizamos, cómo vamos desarrollando una fe que muchas personas pueden estar mirando esto y ni saben que tienen fe, pero la desarrolla el cuerpo humano, la desarrolla la mentalidad, estar conectado con la fuerza divina, con Alá, con Dios, con Jesús, como quieran conectarse, pero la vamos desarrollando, literal, porque muchas veces nos montamos, muchas veces vamos conduciendo, aquí hay muchas calles de estas que son vías que son de muy poco sentido, tienen altos y bajos, tienen curvas, y muchas veces vamos 11 de la noche, no hay luz, la luz de tu carro, viene otro carro y tú tienes fe de que ese carro no venga hacia ti. Sí. Y no te diste cuenta que la tenías. No te diste cuenta cómo la estabas desarrollando. Y la tienes. Imagínate que eso lo llevas a todos los ámbitos de tu vida. ¿Cuántas veces estás montado en un avión y no sabes si el piloto tuvo una situación en su casa, no aguanta más su vida y tiene instintos de terminar con su vida y le vale muy poco lo que suceda, está tomado, está bajo sustancias que no tiene que estar, y tú tienes la fe de que todo va a estar bien? Y mírate aquí, no te has caído en un avión. Y así pueden haber muchas personas que estén mirando esto y que muchos pueden ser incluso hasta personas de estas que viajan 5 o 10 veces por mes. Sí. Y desarrollan la fe con esa frecuencia, pero cuando se bajan del avión, la fe la tiran literal por el toile del avión. Wow. Y eso es algo que yo les invito a las personas. Tengan fe y empiecen. Pero es algo, yo pienso que ahorita que me encantó esa analogía que hiciste de la fe del caso del avión, porque de verdad, porque yo pienso que estamos como pensando en lo que estás diciendo como en piloto automático, que nos hace que en esos detalles tan sencillos, que son tan cotidianos, y que no nos damos cuenta que ahí estamos aplicando la fe. Pensamos que la fe es cuando tenemos que tenerla en esos momentos difíciles de la vida, ¿sí? Que ya estamos como que condicionados, exactamente. Sí, ahí sí la fe, y cuando estamos en ese momento de dolor, sí, y cuando estamos pasando por alguna tribulación, algo fuerte, ahí sí como que ponemos a prueba nuestra fe y buscamos la fe y la vemos, ¿sí? Y sí, la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿sí? Pero en esos momentos difíciles de la vida es que tú ahí sí como que se pone a prueba tu fe y la fe se vuelve visible hacia ti, pero no nos damos cuenta que en la cotidianidad de cosas así, por ejemplo, de lo que dices cuando vamos manejando o cuando vamos en un vuelo de avión, claro, ahí está puesta mi fe aplicada, porque estoy confiando de que ese piloto está
100% bien y que me va a llenar, voy a llegar a mi destino del punto A al punto B, ¿sí? Porque estamos en automático. Exactamente. El cerebro funciona de esa forma. Y ahora mismo yo te digo, para de respirar y tú vas a parar de respirar por unos segundos. Claro. Porque tienes fe de que cuando quieras vas a poder respirar. Ajá. Y eso lo pueden hacer todos en su casa, donde estén viendo este podcast. Paren de respirar un momento y van a darse cuenta cómo paran de respirar y ustedes están tranquilamente. Porque saben que cuando quieran hacerlo, van a tenerlo. Ujú. Que eso es la fe, la convicción de lo que se siente, pero que no se ve No se todavía. ve. Y es así como lo pueden ir desarrollando, trabajando, y eso lo pueden transmutar a todo en su vida. Yo sé que es mucho más sencillo porque el cerebro siempre está queriendo poner la cuchara donde no va, Sí. en crearnos escenarios. Ok. Más del 90% de las situaciones que muchas personas han tenido para encerrarse en un salón como este y quitarse la vida, nunca ocurrieron, Sí. ni remotamente. Pero en su cabeza crearon el escenario perfecto y se quitaron la vida. Ok. Y dejaron de tener fe. Bien se lo dice Jesús a Pedro cuando el agua está a punto de llegar a la orilla. Hay una tempestad, van a venir muchas tempestades, en el mundo de las inversiones existen. Tú tuviste muchos ejemplos en tu proceso, que, vuelvo y lo repito, yo lo he tenido también, que muchas veces estamos a punto de llegar a ese punto de wow, la reventé, lo rompí, lo como quieran decirle en su cultura, y van a venir turbulencias. Luego de esas turbulencias, ahí detrás de eso puede estar siempre va a estar la solución. Sí. Hay una serie que se llama Jesús, o sea, de Jesús, Sí. que está muy, muy bueno esa recreación, porque literal así lo dice la Biblia. Había una tempestad, estaban poniendo, los 12 discípulos iban, todos estaban dudando, oye, que esto no vamos a poder, y estaban remando, y de momento Pedro empieza a ver a Jesús. Él le dice a Jesús, como no tenía ese grado de fe total, pídeme que vaya. Ok. O sea, se apegó a él, le dijo, ven, y Pedro dio sus primeros pasos y empezó a caminar por el agua. Y literal, él iba hablando, Jesús le iba comentando, ven, ten fe, ven a mí, yo te protejo. Perfecto. En cuanto a los otros discípulos que se quedaron, empezaron a decirle, que son todas las personas que están a tu alrededor, que te dicen no puedes por esto, por mil cosas, empezaron a decirle, y él los empezó a escuchar, Sí. empezó a hundirse. Y vino Jesús, lo salvó, y simplemente le dijo, hombre de poca fe, Ok. ¿por qué dejaste de creer? Y eso es algo que muchas veces nos pasa en la vida. Y los que han seguido luego de eso han visto que los resultados han estado. Luego de esto, Jesús lo acompaña, la tormenta se va y estaban literal a pasos de la orilla. Y hay muchas analogías, piensa a ser rico, que estaban ya a punto de llegar a ese punto ¿cómo es? De los diamantes. De los diamantes. Y pararon en ese Pararon ahí, momento punto. y vino alguien que, Y están a 1 metro. y producto a no tener fe, así pueden irse la mayoría de las cosas de la vida de las personas, se van de esa forma. De esa forma. Porque te van a poner a prueba. Siempre para Obstáculos. superar niveles, la vida literal, yo la asocio mucho a un videojuego. Hay niveles y los vas a ir desbloqueando. Cuántos niveles puedas desbloquear es cuánto vas a crecer en la vida. Así lo asocio hoy, y por ello hoy, si muchos que puedan estar viendo este podcast me puedan haber visto con Joel Sardiña, resultados y demás cuestiones, la barrera del millón rota, todo eso está muy bien. Pero hoy no negocio el crecer. Porque no parar. Porque el día que pares de crecer, o sea, lateralizado no te vas a quedar. Vas a ir hacia el fondo nuevamente. Y por eso es que no negocio cada día dar una mejor versión de mí, crecer,
modo alumno, irme a siempre ir retocando las bases, porque sé que mientras más crezca el edificio, más cuidado hay que tener con las bases. Así es. Literal. Ujú. Porque queremos crear un edificio sin límites, pero nunca nos podemos olvidar de las bases. Eso es lo que yo también digo, es parte de mi filosofía de vida. Yo digo, las bases es el fundamento de todo, la fundación. O sea, tú no puedes Foundation. construir un edificio si no tiene las bases correctas, si no tiene la fundación correcta. Ni lo que decíamos también ahorita detrás de cámara, ¿no? Saltarse los pisos. O sea, no puedes del piso 1 al piso 20. O sea, tiene paso, escalón o piso por piso. Exacto. Y todos hay que vivirlos, porque todos son niveles. Ujú. Y es una analogía que, bueno, se las comparto y revisen en el mundo qué edificio existe que tenga 50, 60, 100, 20 pisos y le falta el piso 7. Ninguna. Entonces se dan cuenta de que cada nivel hay que vivirlo. No quieran brincar procesos, no quieran avanzar, no quieran encontrar los atajos. Vivan cada proceso, porque eso los va a hacer vivir y los va a hacer convertirse en una mejor versión. Y en esa versión de que no se va a inventar excusas, de que no se va a sentar en un sillón aquí a estresarse, a querer incluso recorrer personas que quieren recorrer a pastillas, a alcohol o a cualquier otra cosa para solucionar la situación que se crearon en su cabeza, literal. Y es lo más importante, porque cuando vives un día a la vez, todo funciona de otra forma. Que van a venir turbulencias, vuelvo y repito, es normal. Porque No es eso, tú has dicho algo súper importante, eso, que la persona no se brinca el proceso y no vive un día a la vez. Y más en lo que nosotros ahorita pues estamos, bueno, tú ya estás viendo los resultados, que es en el trading, que quiero que hablemos de eso. Pero pues que estamos en la academia, muchas veces es eso, que las personas, y no solamente aquí en la academia, sino lo que ya uno pues ha conocido de este mundo del trading, es eso, ¿no? De que la mayoría de personas yo me quedé asombrada de que el porcentaje es bastante alto de personas que no son exitosas, que no les va bien, ¿sí? Y es eso, o sea, hoy en día que yo también pues que me he sumergido en ese tema y estoy aprendiendo, es eso, que se saltan el proceso y uno ve y ha conocido personas que les va muy bien, que entonces queremos llegar de ahí, de la noche a la mañana, cuando no se vive el proceso. Y no solamente en el trading, en cualquier cosa que tú hagas en la vida o en cualquier industria, cualquier persona. O sea, normalmente cuando una persona ve a una persona que le va muy bien, que ha hecho mucho dinero, que, que ya tiene los estándares que todos queremos llegar, eh, ¿qué es lo primero que piensa la persona? No, es que es muy de buenas, ¿sí? No suerte. sabe, tuvo suerte, exacto. Pero no saben las horas de vuelo que la persona le ha llevado a construir ese legado, eso, el negocio o lo que está haciendo, que pues que si está facturando millones, es porque le costó hacer, fue un proceso de pasito a pasito, Es que un día a la vez, para llegar, y las horas que tuvo que pasar esa persona para convertirse en la información, en ser una persona ya con experiencia, y obviamente ya, pues, cuando tú tienes la experiencia, pues ya te conviertes en los resultados. la mayoría de las personas son fanáticas del resultado Sí. y enemigas del proceso. Así literal. Es como veo que piensa la gran mayoría. Hoy los invito a todos los que están viendo este podcast que sean de los que son amigos del proceso. Okay. Porque hay muchas personas que yo comentaba frases en otra sección, en otra entrevista que estaba, y hubo una frase que me la dije literal. Yo, si te das cuenta, no, aquí no tenemos un papel, aquí no tenemos un guión, no hay teleprompter. La próxima vez lo tengo. No es necesario, literal, en el sentido de que no hay un guión. Y hoy digo, y así lo reconozco, que como que me van poniendo palabras y dijo frases, palabras que, o sea, letras juntan palabras que crean una frase. Y Sí. esas frases tienen mensajes fuertes. Y desapégate del resultado, abraza el proceso.
Okay. Muchas veces queremos en el mundo de las inversiones hacer los $100,000 en un momento, hacer los 5,000, hacer los 2,000. Hoy si el número que estén es irrelevante. Pero muchas veces si hoy tienes 100 quieres hacer 1,000. Okay. Muchas veces si hoy tienes 1,000 quieres hacer 10,000. Hoy apégate a resultados positivos, a operaciones ganadoras. Que esas operaciones ganadoras luego va a ser irrelevante la cantidad de dinero. Porque la que hagas, con lo que hagas, el porcentaje de positividad va a ser el mayor. Y que puedes tener un trade negativo, que te comentaba fuera de cámara, no pasa nada. La analogía del cirujano, o sea, te la comentaba y bueno, la podemos compartir, que va a resonar mucho. Y va a ayudar a muchas personas que están iniciando en el mundo del trading. Si hoy estás iniciando, todos aquí conocemos un cirujano, ya sea que operaron a un padre, un hermano, o que nos operaron por X cosa, todos conocemos lo que es un cirujano. Claro. Desde que empecé a ver el trading como si fuera un cirujano, literalmente, entendí de que el cirujano, o sea, ninguna persona que estudie medicina en Colombia, Estados Unidos, África, China, donde sea, va a tener que vivir un proceso. Sí. Porque no va a poder ir a operar a nadie si no ha vivido un proceso de forma naturalmente, correcta. Ajá. Va a tener que pasar niveles, 5 años, va a tener que 7 años. pasar por muchos procesos. Entonces, el cirujano empieza por la primera parte de ser estudiante. Sí, claro. Ajá. Lo primero es ganarse ser estudiante. Ustedes tienen mucho más fácil, ya lo pueden hacer, ser estudiante. Empezaron por lo que es la primera fase, estudian, hacen todas las operaciones. Ya luego tienen la especialidad. Buscas tu activo, buscas tu modelo del mundo de las finanzas, si lo quieres hacer en activos, si lo quieres hacer en opciones. Yo te digo, el acelerador, por supuesto, son las opciones, hay muchas demás cuestiones, pero bueno, el que sea. Ya buscaron, es la cirugía, perfecto. Luego tienes que desarrollarte, mantenerte en modo alumno por años, porque los cirujanos no es que en un mes participaron en 3 cirugías o en 10 o en 50, como humanamente está bien difícil que sea posible, sí. Pero bueno, supongamos que pueden pasar por 50 y en el tercer mes ya están con el primer paciente, dueños, tomando decisiones, qué administro, cómo corto, qué vena, qué regulo. No, literal, esa persona tiene que vivir ese proceso, quiera o no. No. Luego de que haya vivido ese proceso va a venir pruebas fuertes. Ustedes también, o sea, todos nos podemos hacer siempre pruebas para entender en qué punto estamos, porque lo mejor que hay es conocerse. La mayoría de las personas buscan todas las soluciones de sus situaciones en la vida fuera. Okay. Y todo siempre va a estar dentro. Así mismo le pasa a un cirujano. El cirujano puede fallar por X situaciones, pero va a tener que tomar decisiones bajo presión. O sea, por eso lo asocio tanto. Porque tú, yo tomamos decisiones bajo presión. Y que la calidad de los resultados va a venir desde el punto en que la tomemos. Cómo nos entrenemos para tomar esas decisiones y cuán tranquila tengamos la mente, cuán fuerte tengamos nuestra fe para tomar la decisión correcta. Porque vamos a desarrollar la intuición, lógicamente, que es otra analogía que lo estábamos hablando, pero bueno, nos quedamos aquí en la cirugía. Luego de que esa persona sea capaz de hacer su operación, de ya ser ese cirujano que toma decisiones, que tiene un cuerpo de asistente, tiene residentes que están también empezando ese proceso. Esa persona va a tener pacientes que van a morir. Y la mayoría de las veces no va a estar en sus manos la solución. ¿Qué es lo que desarrolla el buen cirujano? La capacidad de que si la solución no está en sus manos, la sacas de su mente. Terminó con el paciente, por supuesto que es un momento fuerte, pero te das cuenta que un paciente que fallezca en el salón, en la mesa, no te define como cirujano. Porque cirujanos de 30 años, de 40 años pierden un paciente por X situaciones. Incluso puede haber un error por parte del cirujano y es un error humano. Ya una mala praxis es otra cosa. Lógicamente que eso es overtrade, querer hacer 10, 15 operaciones, querer operar activo, Google, SPX, o sea, todo lo que se mueva, literal, quieren tirarle. Eso es una mala praxis.
Pero tú puedes fallar porque hubo un giro, una noticia, alguna operación. Así lo vas asociando en la vida y lo vas a entender. O sea, el paciente puede morir. Pero tienes que ser capaz de que entiendas de que cuando ese paciente tenga su certificado de función, hay otro que está esperando por ti y su vida depende de ti. Sí. Y tienes que ser lo suficientemente claro, positivo, fuerte, de desarrollar esa mentalidad de que cuando vayas a esa otra vida que está esperando por ansias por ti, tengas la capacidad de te va a volver a poner en una situación de tomar la decisión bajo presión. Sí. Y de tomar la decisión correcta. Y de seguir la trayectoria, porque, vuelvo y repito, Y no vivir de la persona que se le quedó. no hay forma de que un buen cirujano pueda operar. Te pongo un ejemplo. Hoy es, supongamos que hoy es, ni sé qué día es, discúlpame, Viernes. vivo así. El día que sea del año, hoy es 25 de febrero, supongamos. El cirujano no puede ir al 7 de julio a operar pensando en lo que sucedió el 25 de febrero. Porque así sé que muchas personas que hoy están viendo este podcast se pueden estar sintiendo por un trade que hicieron hace 10 meses y lo tienen ahí enquistado. O por una posición negativa que traen de hace 5, 6, 10 meses y la tienen enquistada dentro de sí. O sea, eso es la capacidad de soltar y confiar, resetear, porque literal, lo mejor que tiene el mercado de la bolsa de valores de Nueva York es de que el lunes va a abrir. Si hoy es viernes, el lunes va a abrir. Y así va a ser también, y vuelvo y lo asocio al cirujano. Muchas veces un cirujano en una noche puede operar 5 personas. Sí. O sea, él va a tener más oportunidades de hacerlo mejor, de salvar otras vidas. Y imagínense que el próximo trade les va a traer beneficios a ustedes, pero véanlo como un paciente de que lo van a poder traer nuevamente a la vida, que le van a dar una esperanza a una familia. Asócienlo a eso y vean esa responsabilidad y no van a estar haciendo operaciones fuera de lugar, queriendo ver patrones donde no hay, queriendo poner contextos donde no existen, queriendo ajustar las velas de la forma que, como si fueras a mover, literal, como si fueras un mecánico o quisiera alguien que se dedica a ajustar. No lo puedes hacer. Tienes que dejar fluir, pero tienes que verlo desde ese punto, porque eso te va a desarrollar una capacidad de tomar decisiones y que no te tiemblen las manos, que no te suden, que no te empiecen palpitaciones. Todos hemos pasado por ahí. Literal. Y vas a seguir ahí hasta tanto no entiendas esta parte que te invito, lo puedes correr. Aquí tienes una persona o tienes 2 personas que cuando algo les resuena van y se van de nuevo y lo vuelven a ver. Así es. Y pueden crear un sistema que les puede servir, beneficiar, hacer todo lo que es la operativa. Porque es eso. Simplemente es el significado de la vida a lo que tú le das. Hay muchas veces que nos creamos muchas historias en la cabeza y le damos un significado a cosas que no tienen valor. Pero en eso nos pasamos meses, años y a muchos que pierden la vida. O sea, pasan una vida así detrás de algo que supuestamente va a pasar. Un día, con la situación que ha habido de inmigración, un día me va a agarrar inmigración, un día me va a agarrar. Conozco personas que son extremadamente exitosas en este país. Tú también las conoces porque sé que hay muchos que no tienen documentos y son exitosas. Y no se han puesto a ni por un segundo pensar que lo que tienen es un DACA en este país. Y son millonarios. Imagínate. Viven vidas que muchos que tienen pasaportes azules oscuros, pasaportes americanos, soñarían. Pero ¿qué hicieron diferente? No se contaron historias. Exacto, ¿no? Y la mentalidad de que ellos saben de que estén aquí en Estados Unidos o en sus países o donde sea, son exitosos. No se cuentan historias. Así es. Ellos en su cabeza se hacen protagonistas de su vida. Que muchas veces vamos por la vida y nos queremos hacer público de nuestra vida. Y nosotros tenemos que entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor va a ser nuestra responsabilidad. Y el momento que lo empecemos a ver así, la operativa en el trade va a mejorar, tu vida va a mejorar. Muchas veces en cualquier situación, en la vida, en la casa, con los hijos y demás cuestiones, queremos asociar cosas que no tienen sentido
Y es porque no tomamos total responsabilidad de lo que sucede. Si tu hijo hizo X cosa, es responsabilidad tuya por X cosa, lógicamente, hasta donde sea, lógicamente, si tu hijo se quiere suicidar, lógicamente no, ojalá si no sea, esas palabras las pueden bloquear literal, pero no es tu responsabilidad. Pero hay muchas cosas que sí puedes tú manejar, con quién te relacionas, qué consumes en cuanto a contenido, en cuanto a en tu vida, con qué personas te relacionas, porque tenemos posibilidad de, tú pudieras estar con personas que están viviendo vidas sin sentido o vidas que ellos piensan que están llenas y lo que están es vacía. Eso es decisión de cada cual. Tú y yo elegimos estar hoy aquí. Aquí no, o sea, no hay nadie apuntándonos ni nada, ni presionándonos a estar aquí. Y eso lo puede hacer cada persona. Eso es asumir responsabilidad total, de saber hasta dónde puede ir. Pero es algo que siempre nos va a llevar al mismo sentido. Y hacemos tantas analogías. O sea, yo hago tantas analogías que no son divagar ni hablar, no, son muy concretas, porque el mercado simplemente te hace una radiografía de quién eres. ¿De quién eres? Y como lo quieras ver, es así. Literal. Bueno, ¿y cuáles son esos 5 errores más comunes que puede cometerse en el trading? El primero, no entender que es un proceso. Que hay pasos. Eso es muy importante. Sí. Y que se dan los pasos uno a la vez. Ese es un error muy común. Queremos correr. A mí me pasó cuando empezaba con las inversiones. Manejaba capital. Yo decía, bueno, estamos acostumbrados a los sistemas constructivos de este país, que un techo que es tu rubro se hace en un día. No, aquí todo, como que, no, espera, eso era para ayer, literal. Eso es lo primero. La velocidad con que queremos las cosas nos ha afectado mucho a entender de que si queremos ir muy rápido tenemos que ir muy lento. Despacio. Literal. Eso es un primer error. Luego de que están en ese proceso va a venir un segundo error, que es el más crítico, que no es un error que muchos logran identificar, porque es algo que lo pueden llamar conversaciones con burlar al diablo, el diablo o el ego, que siempre cuando tengamos 2 resultados positivos ya nos creemos que controlamos Wall Street. Literal. O sea, llevé mi cuenta a X número, perfecto. O yo soy el que da el campanazo en Wall Street. Y es el ego tomando decisiones. Ese es el segundo error. Ese es de los más vitales, porque va a venir producto a, primero queremos inmediatez, luego el ego nos supera. Y no entenderlo nos lleva a un camino o a otro. Okay. Luego lo intentas ver, lo viste, todo lo demás, perfecto. Viene algo que traemos en nuestra cultura. Nosotros cuando nos dicen, usted quiere comer X cosa, como traemos tantas carencias desde nuestros países, nos dicen, no, démelo todo. Y muchas veces tenemos nuestra cultura que nos enseñaron, llévate para ti, para tu casa, para todo lo que puedas, porque se puede acabar. Puede que esta sea tu última oportunidad. Y esa es una mentalidad que hay que bloquear, borrar, cremar, como lo quieran ver. Porque es cuando viene una sobreoperación. Okay. Hacer 10 trades, querer, o sea, cuando miras tu statement del día, tú dices, bueno, ¿aquí qué pasó? Nada, simplemente que como tienes esa mentalidad, quieres hacerlo todo en un día. Okay. Y eso viene en una sobreoperación. La sobreoperación no es más que literalmente cuentas negativas, cuentas quemadas, porque no me salen las cosas, porque en mi primera operación todo fue bien y en la tercera acabé literal con el mes. Eso literalmente es un tercer error muy, muy, muy poderoso. Logro identificar lógicamente porque me he sentado con muchas personas que están en el mundo de las inversiones por X cuestiones, porque me gusta mucho poder apoyar a las personas dentro de lo posible, lógicamente, porque elijo vivir una vida muy libre y muy de muchas cosas positivas, espacio con la familia y demás, pero dentro de mis espacios me gusta mucho apoyar, literal. Y gracias a Dios he podido
decirle mensajes de este tipo a personas que han podido salir de situaciones negras, oscuras, posiciones que estaban mal, que muchas veces las quieren ver en la parte técnica y estaban en la parte mental, porque el trade lo tenemos claro, la operativa te la puedes aprender en una semana, en 15 días, que es un 5%. Lo otro lo dirige la mentalidad. Okay. Entonces, ese error de ¿Por qué la mentalidad consideras tú que lo más fuerte? O sea, que a las personas les cuesta trabajo desarrollar. Realmente las personas les cuesta trabajo desarrollar porque nunca se han puesto a analizar cómo funciona el mercado. Okay. Y el mercado simplemente son emociones. Y las manejan instituciones, literal, que es como que... Si el mercado está creado es para hacer perder a la gente. Literal está para manejar los edge-line, ¿qué son? Zonas, exacto. No, pero los edge-line simplemente son zonas donde hay sentimiento o que va a bajar, o sea, que va a irse en bajada el movimiento o en subida. Sí. Cuando llega ahí, algo va a tener que hacer. Y empieza a poner órdenes y a entrar órdenes al mercado y es simplemente mentalidad. O sea, las personas o entran en FOMO o entran en pánico. Y por eso sube o baja el precio. Entenderlo así de sencillo, lógicamente hay toda una estructura detrás, pero si lo empiezas desde ahí, desde por qué se mueve el mercado, lo vas a entender mucho más sencillo. Y de entender de que hay instituciones que donde ven que está un poco flojo el mercado, ajustan y ponen órdenes para comprar, un ejemplo. Okay. Para hacerte ver si tú estás preparada, clara, de que esas compras van a llegar hasta un punto y dice, cuando todo el mundo vendió, ahí vuelve y baja. ¿Y qué hizo? Jugó con tu mente. Y tu mente se va replicando en millones de personas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Porque es nuestra naturaleza humana. O sea, eso no, el mercado, las personas quieren ver que se mueve por elementos, por 70 algoritmos, por indicadores, por favor, hasta lo están creando. O sea, la plataforma TradingView te deja hasta crearlo, para que te pongas creativo y creas que tú creaste algo que ajustaste al mundo. No. Vete al indicador más importante, a tu mente. Y si lo logran, o sea, si lo logran ver, si no lo logran ver, créanme, pueden hacer otra cosa y no las inversiones. Porque literal así funciona el mercado de la bolsa de valores. Pero bueno, Puro ahorita me sentimiento. hace pensar así, por ejemplo, el indicador de tu mente. Entonces, ¿qué indicadores tengo que yo gestionar en mi mente en ese momento? Yo sobre indicadores y nombres no lo voy a... No técnicos, no indicadores técnicos, sino tú dijiste que el indicador más importante que era nuestra mente. Entonces, ¿qué indicador yo tengo que tener mentalmente en ese momento cuando estoy operando? Hay una analogía que está muy, muy positiva para ello, que es tener, hay 3 puntos importantes. Si hay certeza absoluta de que el movimiento va y todo, y tú quieres incluso creas patrones donde no hay y demás, eso es ego. Ahí yo no tomo decisiones. Okay. Si hay demasiado desespero, mucho impulso, eso es memoria de trauma. Tienes algo, esas ansias de ir detrás del dinero. Ahí tampoco es bueno operar. Okay. Eso puede ser un segundo indicador. Ahora, hay una estructura, ya tú tienes tus métricas, ya sabes todo, tienes todo para que se dé la operación y lógicamente tu mente va a funcionar de una forma dócil, tranquila. Ahí ejecuta. Okay. Manejando esas 3 operaciones pueden ir hacia un punto muy, muy positivo. Y es así en ese orden. O sea, si hay desespero, si hay apuro en que la operación, en que tengo que hacer este trade, en que voy a hacer el trade para pagar el arriendo, o sea, estás desde la carencia buscando la operación. No lo vas a lograr. Mi recomendación, no lo hagas. Luego tienes toda la certeza del mundo, este es el trade, mira las velas, mira todo, o sea, te va a ir jugando la mente para decirte, este es perfecto, entra para que veas lo que va a suceder. Inmediatamente
cuentas negativas. ¿Eres amigo del paper money o no? El paper money sí, pero lo que no me gusta es cuando las personas no le dan el debido valor al paper money. Okay. Hay muchas personas que es verdad que el paper money, lógicamente tenemos que entender que una institución pone el paper money como un plus y que no va a dirigir todos los sistemas y todos los algoritmos para que funcione a la perfección en cuanto a valorizaciones y demás cuestiones. Pero vete a lo más importante. Te va a llevar, si tú le das el significado correspondiente como si fuera tu cuenta real, a saber manejarte y a virar estos 3 indicadores sin tener que quemar el dinero. ¿Y por qué crees que hay personas que no le dan el sentido que debe ser al paper money? Que piensan que no, como no es dinero real, o sea, ¿por qué piensan que ahí puede fallar en...? Por falsas creencias, literal. Okay. Falsas creencias. Hay muchas personas que incluso llega un conocido y le dice, mira, sucedió esto y esto. Y la persona, a medida que le van dando la información, ya sea una información errónea, un chisme o algo negativo o algo, como que se van llenando de esa información. Y puede que le hayan dicho 10 cosas y una sea remotamente algo positivo. Y las demás no sean reales. Sí. Y así mismo le sucede a las personas. Eso no es dinero real, ¿qué haces ahí? Porque tú pierdes el tiempo, porque vienen sentimientos de inmediatez y demás cuestiones que se cargan al operativo. Pero si entendemos que tenemos esa herramienta, como el piloto que va al simulador, o sea, los pilotos no se pueden subir a un avión sin haber pasado por su proceso. Claro. Y créeme, ellos saben que están abajo, pero le dan el mismo significado a que esté, porque ellos saben que tienen muy pocas oportunidades de salvarse en el aire. Es que Y así lo tienen que ver, porque tienes que poner esa cuenta como si tu vida dependiese de ella. Que sabes palabras, porque yo digo, exacto, si tú, es como la analogía del médico, del cirujano, o lo del piloto. O sea, yo no voy a manejar un avión si con un mes de práctica o con una semana de práctica. Y las personas, yo veo que muchas personas dicen, no, es que yo no lo veo como si fuera real, no siento las emociones, ¿no? Como que eso, a mí me parece que estoy como que fuera de mentiritas. Porque le dan el significado erróneo. Erróneo. Todo va a depender del significado que le das a las cosas, porque haces el mismo proceso comprando. O sea, cuando tú dejas de comprar en paper, no es que vas a ir ahora con una persona como se hacía antiguamente. Sí. Te quedan acciones de Google, sí, dame 10. Así no lo vas a hacer. Vas a hacer la misma operativa. Incluso puede que te digan, gírate, alguien cambia la cuenta, no viste nada, y le das clic, y en tu cabeza le diste a paper. Sí. Y te pueden haber cambiado la cuenta. Y no pasó absolutamente nada diferente. Tu respiración sigue siendo la misma, tu mirada sigue siendo la misma, la sangre sigue circulando, el aire que vas a respirar va a ser el mismo, todo va a seguir sucediendo igual. ¿Qué va a cambiar? El significado que tú le vas a dar. Okay. Y por eso es tan importante vivir ese proceso. ¿Cómo ha sido tu proceso desde que estás en el trading? O sea, siempre has sido una persona que te ha pasado algo así que tú digas, no, lo perdiste todo con un clip, o cuándo fue que empezaste a hacer, o lo hiciste más que todo siguiendo tu proceso y hasta que ya te sentiste listo fue que fuiste autososteniblemente rentable. O sea, todo lo que tú ves hoy, literal, es como el zumo de una naranja. De una naranja casi que botas el 90%. Sí. Y te quedas con un pequeño porcentaje. Y tienes que pasar por ese proceso, tienes que pasar por procesos de avaricia, de ego, de querer las cosas cuando todavía no estás preparado para ello, de querer manejar cantidades de dinero en operaciones que tú dices, bueno, si ya yo hice X dinero en mi negocio, porque yo no voy a poder administrar esto aquí. Todas esas cosas han venido lógicamente acompañadas de momentos de querer casi que morirse, de que el corazón no pare, de que las manos suden, Sí. de que te hablen y quieras literal acabar con la persona. Eso se va a repetir mucho, pero entender
de que mientras más rápido trabajes eso, ataques esos demonios, literal, pudiéramos así, el libro Burlar al Diablo, búsquenlo. Puede que lo empieces a leer y no estés preparado para él, pero date la oportunidad de leerlo y de volver a releerlo. De Napoleón Hill. De Napoleón Hill. ¿Cómo burlar al diablo? Conversaciones con el diablo. Conversaciones con el diablo. Tiene varias versiones. En Europa le ponen un nombre acá, pero sí. Burlar al diablo sí lo van a encontrar en distintos lugares. Por supuesto que El ego es tu enemigo. Incluso hice una presentación en la academia sobre ese libro. Muchas personas no entendieron, porque realmente usé términos muy fuertes, porque ese libro habla fuerte. O sea, el ego te ataca fuerte. El ego no te anda pasando la mano, dándote besitos. No, el ego te va dando golpes, literalmente. Y el éxito de la mayoría de las personas siempre está detrás del ego. O sea, todo lo que tú puedas querer hoy, desear y demás, está detrás del ego. Si lo superas, lo vas a ver todo y lo vas a tener todo. Pero es algo que no lo vas a entender de la noche a la mañana. Tienes que vivir un proceso. Por supuesto que hoy pueden sentir de que yo estoy hablando, de que y demás, que esto lo tuvo fácil. No, créeme que no lo tuve fácil. Literal. ¿Y cuáles han sido esos techos mentales que Gilbert tuvo que romper personalmente para ser la persona tan exitosa que es hoy en día? Primero, la poca creencia que tenía en que podía hacer X cosa. Yo en mi vida me he propuesto, todo lo que me he propuesto lo he logrado, sí. Pero siempre ha sido un obstáculo la poca creencia en mí. Muchas veces las personas en la vida, en momentos duros, ya sea saliendo de Cuba, ya sea creando negocios en Cuba o empezando aquí o en Europa, que en España viví en España y quise hacer cosas, y muchas veces las personas veían que yo lo podía hacer, pero yo, por mis creencias limitantes, lógicamente, estamos llenos de eso, de que tú no eres capaz, tú naciste en un país X, tú no tienes el mismo nivel que una persona que se crió, te pongo un ejemplo, o en Estados Unidos, o en España y demás. No, todas las personas son excelentes, son perfectas y son capaces de llegar hasta donde ellas sean capaces de hacerlo. Pero muchas veces yo me ponía ese de como que estábamos más abajo. Al latino nos pasa eso. Como merecimiento. El umbral de merecimiento lo tenía bastante bajo. Lograba las cosas, pero las creencias limitantes siempre te autosaboteabas. Exacto, me costaba mucho subir por ese techo de no creer que tenía el suficiente valor. Y cada una de las personas tiene todo el valor del mundo para llegar a donde quiera llegar. Y esa historia, Elon Musk es una persona que puede tener sus admiradores, sus seguidores negativos, pero por lo menos aquí tiene un seguidor muy positivo, porque admiro su forma de resiliencia. O sea, cuando yo entendí la historia de este señor, o de el presidente de este país, que puede tener hoy decisiones que pueden ser cuestionables con tema de migración, eso es muy real. Hay cosas que no se pueden manejar o no se ven, pero estas dos personas, literal, el mundo puede haber estado con fuego detrás y creyeron en ello. Y muchos le estaban diciendo, no lo puedes hacer. A Donald Trump recuerdo que le hicieron una pregunta. Él le hizo una pregunta a una periodista y le dijo, la respondió, mira, aquel hombre tiene más dinero que yo. Tiene 900 millones más que yo. ¿Y cómo era su mentalidad? Positiva. Ella le dijo, ¿por qué? Dice, porque yo estoy menos 900 millones. O sea, ¿qué cuánto te estás haciendo porque no tienes $1,000? Escucha los números. Porque era Donald Trump, eran 900 millones, que no se fabrican ni se imprimen en la FED porque alguien diga, imprímeme 900 millones. Se hace un proceso. Elon Musk estuvo así de que hoy no existiera SpaceX, que va a ser el IPO más grande de la historia, y hace unos años nadie creía en él. Nadie. Entonces, cuando tú entiendes todas esas cosas, vas entendiendo hechos, vas cambiando tu umbral de merecimiento, vas cambiando la velocidad por la efectividad, porque literal, para ser efectivo
es muy complicado de que de inicio lo hagas muy rápido. Porque todas las personas quieren que sea sencillo, que sea simple. Pero tenemos que entender que para llegar a la simplicidad hay un proceso. Hay muchos niveles que te llevan a luego de entender todo lo que no tienes que hacer, qué es lo que es simple y qué es lo que funciona. Entonces, romper todos esos techos es lo que te lleva a tener un proceso que literal, sí, hoy se puede ver exitoso, pero literal para mí es el inicio. Porque tengo que entender que todavía, y hay muchos malas conversaciones, conversaciones erróneas, conversaciones que te van a sabotear, que te van a decir, no lo puedes hacer, o no, hasta aquí, o acomódate aquí, que aquí está cómodo. No, no te acomodes. Literal, porque si te acomodas, lo que vas a hacer es bajar. Y si vuelves a bajar, te va a ser mucho más difícil volver a subir. Porque ahora sabes que estuviste en un punto y que caíste. Y sabes ahora cuánto te cuesta volver a llegar. Si no es con la mentalidad correcta. Hay personas que hemos vivido momentos que hemos tenido que llegar a cero o muy cerca de cero, porque irse de tu país, donde lo tienes todo. Yo me fui de mi país muy, muy exageradamente bien. Y irte a crear algo nuevo es como crear algo de cero. Aunque puedas haber llegado con X capital, X cosas, no conoces a nadie y tienes que empezar a entrar entre lobos a llegar. Luego de eso lo vuelves a hacer. Te vienes aquí a Estados Unidos y aquí tú sabes cómo son los sectores y más el de la construcción. Entras a un mundo de leones manejado por X cosas. Y entiendes que eso es como volver a empezar de cero. Eso es como quemar una cuenta, literal. Y una muy buena cuenta. Pero es salir de tu zona de confort, entender, analizar riesgo, analizar beneficio y hasta dónde quieres llegar y hasta dónde puedes crecer. Pero todos esos techos, en todos los sentidos, los tienes que trabajar. Y tienes que entender que tú eres una persona que se lo merece todo. Que también tú te puedes decir, como que ya, aquí estoy bien. Y cuando tú crees que ahí estás bien, créeme, todavía te falta. Porque no hay ninguna diferencia entre las personas que lo han logrado y las personas que no lo han logrado. Adriana Macías, lo hablábamos, es una mujer que igual es un referente, que la voy a conocer, eso decretado está, y voy a poderle decir cuánto la admiro. Porque ustedes dos son mujeres admirables para mí. Pero cuando ya hoy cualquier persona me dice, cualquier mujer me dice, no puedo hacer esto, y le no busques excusa, respira. A mí también cuando yo escucho a alguien que eso no, es que no lo puedo hacer, y siempre dentro de mí como en automático digo, es que eso es muy fácil. Y a mí me han dicho, me dice, es que usted ve todo muy fácil. Te digo, pero es que si tú le dices a tu cerebro, es que yo no puedo hacer eso, es que eso es difícil, pues que... Es que lo fácil, lo difícil, el grado lo regulas tú. Que no va a ser de la forma que tú esperabas, sí puede ser. Pero el grado de todos los sentidos lo vas a regular tú. Así es. Pero entonces, esos son techos también que siempre van a estar ahí. Y recuerda que nosotros nos criamos en una cultura donde nos enseñaban que había poco, que vivir de escasez, que el dinero es malo, o sea, que el dinero no se daba en los árboles, tú no eres hija de Rockefeller. Más difícil entra un camello en el reino de los cielos. No, más difícil entra un camello en el ojo de una aguja que en el reino de los cielos. Es que un millonario en el reino de los cielos. Eso, hay una analogía, hay una analogía, no, hay una tergiversación de que Dios nos quiere pobres. Y Dios es un Dios de abundancia. Amén, así es. Pero hay sistemas que ni voy a mencionar nombres de religiones que nos quieren poner creencias. Pero Dios no te quería pobre. Dios no te quiere pobre. Dios te quiere abundante. Porque si tú eres una persona que eres abundante, vas a irradiar a tu alrededor a todas las personas que pueden estar en cualquier situación con abundancia.
No, y escuchando tu testimonio y todo, o sea, yo digo, todo es posible, porque tú llevas, ahorita yo me quedé asombrada porque yo pensé que Gilberto llevaba más años aquí en Estados Unidos y 4 años. Y ser una persona que tan exitosa que es hoy en día, empresario, es autososteniblemente rentable en el trading, o sea, no cualquiera lo hace en tan corto tiempo, ¿no? Porque pues lo que hablamos ahorita, todo es un proceso. Pero cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido ese mm, miedo que tú has sentido más grande y que pensaste que te había paralizado? ¿Y cómo lo enfrentaste? ¿Cómo pasaste? Cuando, a medida que iba creciendo el volumen de operaciones, llegaba a momentos que venía el momento donde me ponía a dudar, Sí, ¿seré capaz de hacer esto? ¿Seré capaz de mantenerlo? ¿Qué me sirvió mucho en ese punto? Dar un paso atrás y mirar desde afuera. O sea, alejarme del momento, seguir presente, pero mirar desde las gradas. ok, Ver el juego como se desarrollaba y decir, bueno, voy a colocar una operación de X número, 100, 150 mil dólares, que sé que pueden irse, pero no podía enfocarme en que se iban a ir. Porque era un miedo, o sea, de empezaba el corazón a hacer esto, de una aceleración que decía, bueno, que hacía mucho, respiraba y daba un paso atrás. No era que estaba huyendo, sino es que muchas veces nos enfocamos tanto en esos miedos que no vemos el momento presente, la línea de tendencia que no marcamos bien, la media móvil que no miramos exactamente. Todo eso lo dejamos de ver en el momento que estamos con ese miedo a pegarnos una cantidad de dinero que si vivimos el proceso correctamente y empieza donde tiene que empezar, cuando lleguemos ahí simplemente nos damos un paso atrás y decimos, bueno, esto lo tengo esto, tengo todo, no tengo ego, o sea, no hay certeza absoluta de que yo manejo el mercado, no. No hay mentalidad de escasez, de memoria de trauma, ni nada por el estilo. Perfecto, tengo mi ecosistema. ¿Qué voy a hacer? Poner una cantidad de dinero es irrelevante. Porque voy a hacer la misma operación como si pusiera $500. ok, Porque volvemos al mismo punto. Cuando ponemos una cantidad de dinero en el mercado, no andamos con una maleta como usaban los amigos colombianos que movían X cosas. No andaban con... Tú no andas con una maleta para poner $100,000 claro, en el mercado. O con $1 a poner en el mercado. Haces la misma operación. sí, Y eso es un miedo que o sea, el cerebro agarra y nos ajusta. Y ese miedo hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajas? Empezando desde muy abajo. No es que sea sumiso, humilde. Disculpen, humilde por supuesto tiene que ser, sino que no le des el significado correcto al $500, al $50, al $10. Si se le empieza a dar desde la base, cuando te toca operar con $100,000, te puede llegar, lógicamente, las dudas, las creencias, las limitantes. Ahí te puede atacar lo que traemos enquistado de nuestra cultura. Pero la fortaleza no va a ser la misma que si tú quieres hacer. Porque tú hoy puedes tener $100,000 tranquilamente. Te invito a que lo pongas en un trade. Créeme, va a venir una persona que va a tener 10,000 y va a poner $500 y lo va a hacer mucho mejor que tú y va a llegar mucho más rápido que tú. En el sentido de un ejemplo. sí. ¿Por qué? Porque tú quisiste poner $100,000 de Pasar una. el proceso, ajá. O sea, mira Saltárselo. cuántos lugares tú obviaste por el mero hecho de que sí, tenías una disposición económica y demás que podías llegar a ese punto, pero no entendiste que tenías que irte a las bases. Tenías que empezar. O sea, toda construcción empieza por el primer bloque. Sí. Nadie llega y pone 80 bloques de una. No hay forma. La fundación. Literal. ¿Me entiendes? Entonces tú vas un paso a la vez. Y es en lo que más se demora, es en la fundación de una obra. Muchas veces pasamos y dicen, bueno, estas personas no avanzan. Más en nuestros países que aquí incluso.
Porque en nuestros países se construyen de otra forma. En el tema de la fundación, sabes que son movimientos estructurales. Bueno, por lo menos en Houston era un tipo de fundación que no era normal, porque en Colombia se construye muy bien, literal, y igual que en Cuba. Cimientos, vigas, estructuras y demás. Así sea para una casa. Lógicamente aquí para los edificios hacen ese mismo proceso. Pero ¿cuánto se demora la fundación? Es lo que más se demora en ver el avance. Y en hacerlo seguro. Exacto. Que no sea... O sea, en que las personas, en que tú logres ver el avance, es lo que más te vas a demorar. Cuando hablamos de eso, hablamos de la filosofía del bambú, que no es una filosofía, es literal biología. Es así como funciona. Necesitas raíces para cuando crezca no se tuerza, no se caiga, no sea débil. Y así tiene que ser. Y esos temores que cuando queremos cruzarnos como que pisos de lo que vamos a crecer, nos queremos cruzar, viene lleno de miedos. Y ese fue uno de los miedos que en un momento determinado yo quise hacer eso. O sea, no te lo estoy contando porque alguien me lo contó, no. Yo quise arrancar y digo, bueno, vamos a poner $50,000 aquí, ¿por qué no? Y lo puedo hacer. Nada, cuando eso pasó, eso era un temor que llegaba. Porque lógicamente yo no empecé por... O sea, esto que te estoy diciendo es lo que yo hubiese querido que me hubiesen dicho el día que empecé a hacer inversión. No cuando te comenté que estaba con el tema de las criptomonedas por un FOMO, porque también traía esa creencia de que entré en un momento donde estaban las criptomonedas en su boom y tú ponías dinero y eso subía y no tenía sentido, pero bueno, yo estaba ganando dinero. Y eso lo quise transmutar a lo que es la realidad, a lo que es las grandes ligas de las inversiones. No estar con criptomonedas, que bueno, mi respeto a todos los que lo hacen, pero si no tienes la formación correcta, que bueno, esta mentalidad te sirve para cualquier cosa, literal, que quieras invertir. Pero no tenía en ese momento esa mentalidad y la quise transmutar acá y el mercado sí me dijo, esto no es por aquí, ¿ok? Si usted quiere formar parte de la hoguera que todos los días encienden en Wall Street, perfecto, véngase aquí, eso es lo que más necesitamos. Es más fácil que arda un billete que un bloque, literal. Entonces, vete con el bloque que es más duro. Y lo creas, lo puedes hacer. Y es un paso que tienes que vivir. Y es un miedo que tienes que hacer. Y por eso te digo, ojalá el día que yo me enfrenté, que lo agradezco hoy mi proceso, como haya sido, porque hoy, bueno, puedo transmitir este mensaje. Pero me hubiesen dicho esto y lo hubiese entendido. Que muchas personas pueden llegar a ver esto y dicen, bueno, este que está hablando, no me creas. Va a llegar un momento que vas a entenderlo. Y, Gilbert, una pregunta. ¿Cuál ha sido ese trade más grande que has hecho? El trade más grande que he hecho, ahorita comentábamos y hablábamos de rentabilidades y demás. Sí. Y hablábamos de números. Sí. Lo puedes asociar a que fue un trade de casi $300,000 de ganancia en cuanto al mundo de las opciones. Los activos sí tuvo un trade mucho más grande, pero fue porque puso más capital y no era en comparación con porcentaje, que es lo más importante, que me vuelvo a ir a esa parte de la entrevista. Sí. Apégate al proceso y no al resultado. Sí, fue $300,000, perfecto. Pero tuviste que pasar todo tu proceso. No, pero vuelvo y repito, en esos $300,000, en calidez de dinero, sí fue en dinero el trade más fuerte que hice en el mundo de las opciones. Pero lo más impresionante ha sido cuando he colocado $47,000 y he hecho $250,000. Increíble. Para mí eso, le doy más valor a esos $200,000 de ganancia que no a esos $300,000. O haber colocado en una ocasión $25,000 y haber hecho $100,000. A ese porcentaje le doy más opciones. valor en opciones. Literal. Porque es cuando trabajas. Y lo más importante, estábamos en una sesión con el grupo nuestro y yo estaba en una sesión de doctor. O sea, tener esa convicción de estar en una consulta y tranquilo y que estén $40 y tantos mil ahí y que tú estés claro de dónde va el movimiento, se lo estés diciendo a tu equipo con el que trabaja, con el que estudia y demás cuestiones, y que
vaya viendo en tiempo real ahí cómo va sucediendo. Y que sea un 560%. Wow. Eso tiene más valor que, lógicamente, que haber agarrado esa cantidad de dinero que sí se podía hacer, que fue una rentabilidad fuerte, pero el porcentaje es lo más importante. Y que no lo hiciste por un proceso de una apuesta ni nada, sino que lo tenías claro, se dieron todos tus momentos, eliminaste todos los no que te comenté, memoria de trauma, traes necesidad, traes carencia, no, ego, supuestamente certeza absoluta, este es el trade, esto se va a dar, no. Están los patrones, todo está limpio, todo lo técnico, ejecute. Okay. Y es preferible, o sea, los invito porque es mucho más regocijante, satisfactorio saber de que no arriesgaste la cantidad de dinero que te comenté para hacer ese número, que arriesgaste solamente esa cantidad de dinero y eso se multiplicó por 5, 6 veces la inversión. Y que entiendes que no fue ni una apuesta, ni un pelotazo, ni algo que eso. Ni suerte. Ni suerte. Literal. Y en porcentaje, en opciones, en un día, no un salto ni demás cuestiones, el porcentaje más alto que he hecho fue de 945%. Wow. Literal. Y entender y hacer algo muy, muy, muy fuerte, que es soltar y confiar. Soltar y confiar. Y hacer eso en 3 horas y tanto. Mi equipo estaba conmigo en sesiones. Gilbert, ¿y tú crees que el trading lo puede hacer cualquier persona o necesita tener ciertas habilidades especiales? Hoy la Una vida persona que quiera de pronto iniciarlo. La vida me ha dado oportunidad de conocer a muchos tipos de personas. Y puedo dar fe de que lo puede hacer cualquier persona. Porque he conocido amas de casa, vendedores de seguros, constructores, personas que hacen el jardín, landscaping. Y personas mayores, grandes, hemos visto ahí en la academia. Conozco a alguien incluso de 72 años que está haciéndolo y le costó mucho lograrlo, pero hoy literal vive mucho mejor que hace un año y tanto. Wow. Porque conectó, tuvo que trabajar, desempolvó muchas cosas, como que limpió su tejado que estaba muy sucio. Y es una persona que tiene 72 años. Formación muy baja, en el sentido de solo llegó a la primaria. Y lo logró. Y lo logró. Ahora he conocido a economistas o a banqueros que han trabajado en finanzas y demás cuestiones. Y eso es algo peligroso. Que no es que no lo puedan hacer, pero tienen que ser tan humildes que demuelan todo lo que tienen en la cabeza y hagan una nueva construcción. Okay. Porque si empiezan a meter Desaprender. indicadores que lo he escuchado mucho y que le cuesta más trabajo a esas personas que han hecho, tienen tanto tecnicismo porque son porque tú y yo conocemos que existe el ruido. Y todo lo que tú traes, que te contaron mal, que te hicieron todo. Porque lógicamente si una persona supiera lo que es el trading y demás cuestiones, no estuviera en un banco 8, 12, 14 horas, porque sí, se ven muy bonitos vestidos, limpios y demás, pero yo he conocido banqueros que trabajan 16 horas y sus hitos de resultados en el trabajo no son casi ni humanos. Entonces, no. Y traer todo eso al trading son revolcadas tras revolcadas. Okay. Literal. Por eso, a todo el que sea técnico, demasiado complicado su operativa, límpienla. Y vayan a las bases, hagan operaciones tranquilas, porque les puedo confirmar que Era hay lo que personas. hablamos ahorita de las bases, que yo te decía que yo el básico me lo he estudiado como 3 veces, lo estudio. Por eso es tan importante eso. Y luego, lógicamente, lo van a ir desarrollando y llevando a una simplicidad. Pero no quieran hacer, práctica. O sea, no quieran hacer las cosas. Hoy usted simplemente, si se tiene que sentar, se sienta y las piernas van a ejecutar. Y si tiene que caminar y correr, también lo va a hacer. Sí. Pero cuando usted estaba de meses, usted no se paraba y corría. Claro. Entonces, así es todo. Y es por eso que es para todos.
para todos. Solamente es que crean en que lo pueden hacer. Y por supuesto, tienes tanta razón si crees que puedes como si crees que no puedes. Que no puedes, así es. Gilbert, ¿y para ti qué es el éxito? Para mí, el éxito es vivir un día a la vez. Sí. Eso, vital. Y es hacer todo lo que me haga feliz. Y cuando esto involucra apoyar al máximo posible, primero a mí, porque tenemos que amarnos lógicamente, Sí. siempre. El día que te dejes de amar, dejaste de vivir. Pero si esto involucra apoyar a las personas que estén a mi alrededor o que pueda llegar a impactarle, ya me doy, o sea, por más que feliz. Para mí el éxito se basa en eso. Y lógicamente cada uno le pone un nivel, un valor, un cálculo, un número a la felicidad. Okay. Y sí he conocido personas que son felices con X cosas, con X momentos. Y también he conocido personas que tienen cuentas de 8 o 9 cifras y ni se acercan remotamente a la felicidad. Pero para mí es eso. Vivir, crecer. O sea, lo puedo asociar con crecer y apoyar. Sí. Porque ser feliz es cuando vivimos nosotros que nos gusta crecer. Eso nos hace, o sea, las personas pueden decir que hay muchas cosas que hacen feliz, pero el crecimiento, que el crecimiento es expansión, es todas esas cosas, eso es La felicidad. Porque a Mucho, todo el algo muy mundo importante. no tienen, fíjate que ni irse a una cama con una persona que te guste mucho o que comas un plato X cosa, no. Dígame, o lo pueden poner en los comentarios acá, ¿qué te hace, si no te hace feliz, superarte? Ser hoy mejor que ayer. la versión de ayer. Entonces, cuando haces eso, si lo acompañas, si la vida te da la oportunidad, Dios y demás, de poder apoyar también, eso va sobrado. Y lo asocio mucho a la felicidad. Por supuesto que está el estar con... O sea, hoy puedo decir que soy un padre feliz, porque la vida, por X cosa, en 2 ocasiones yo y mi esposa, que es una historia que cerrando ya lo podemos hablar, en 2 ocasiones tuvo embarazos fuera de lugar. Y el segundo último fue un lugar que los doctores decían, bueno, yo nunca he operado ese tipo de embarazo fuera de lugar. Pues se quedó en un punto que ni estaba en las vías de la trompa, ni estaba en el útero, ¿no? En el útero. Exacto. Ni estaba en ningún lugar, o sea, era algo ilógico. Y fue casualmente estos embarazos fuera de lugar, uno saliendo de Cuba, Sí. que no era el momento indicado, porque ahí arriba hay uno que está ajustando todo para el momento correcto, y el otro saliendo de España para Estados Unidos. Wow. ¿Cuándo fue? Ahora. Cuando tenía toda esta preparación en cuanto a todas las experiencias y las vivencias, porque bueno, con 32 años que tengo, que lo puedo decir así, ¿Cuántos? 32. Wow. 32 años, te digo que no he parado de formarme, de aparecer. Y no es de irme a literal, como muchos dicen por ahí, a dar brinco a una conferencia. Es interiorizar el valor de cada punto, de cada aprendizaje, de llegar a un país nuevo y estudiarlo. De en 4 años entender cómo funciona el sistema aquí en este país y no querer ajustar el sistema a mí. Yo ajustarme al sistema, ver las oportunidades y aprovecharlas. Okay. Literal. Pero Dios sabe lo que hace literal, porque hoy le puedo decir toda esa información a mi hija y gracias a Dios tengo una niña. Hermosa. Te la 2 muestro. meses. No te la he mostrado, pero terminando te voy a mostrar para que me digas tú y que valores. Qué lindo. Bueno, Gilbert, y ya para ir cerrando, si tú pudieras cenar con una persona de la historia, ¿sí? Que pudieras revivir, ¿quién sería y qué le preguntarías? Eso es una pregunta muy buena, porque tengo muchas personas, literal quisiera hacer un banquete, pensando en todas las personas que han aportado a valor a mi vida. Pero de la historia, lógicamente, lo podemos asociar a que hay muchos que creen que no existen. Yo creo que eso sí existe. Pero
yo me sentaría literal con Jesucristo. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué sentiste en el momento que tuviste que sacrificarte por todos nosotros? Dime Wow. ese minuto, o sea, dime cuando decidiste hacerlo, todo lo que te impactó para tomar esa decisión. Y no pensar de forma miserable, de forma egoísta, de que porque yo me voy a sacrificar por todas estas personas que ni conozco. Porque por cuántos no estamos aquí hoy, no voy a la iglesia. Respeto a todos los que van a la iglesia y creo en Dios fielmente. Y entiendo toda esta historia y la he estudiado. Que esto es algo que le agradezco mucho, mucho a este país. Porque en mi país la religión era sin palabras. Pero le preguntaría eso. O sea, el nivel de grandeza de este ser, quisiera conocerlo así de fondo. Wow. De él se desprende todos los grandes mentores de vida. Por eso iría a la fuente. Que es lo más cercano, porque yo con Dios tengo conversaciones todos los días, que bueno, es un libro que recomiendo, Conversaciones con Dios. Muy profundo. Y un libro que haya cambiado tu vida, que hoy en día sea la mejor versión de ti mismo. El libro que fue realmente un libro que me impactó, porque yo no leía para nada. Cuando llegué a este país, yo escuchaba cosas y demás, pero leer jamás. Es La ciencia de hacerse rico. Entendí cómo funcionaba realmente esa ciencia. Y ese libro me impactó y fue un parteaguas para mí. Pero El secreto faltante fue ese libro que marca fuertemente mi vida, porque somos latinos y venimos llenos de creencias limitantes. Y ahora que conozco todo eso, es un libro que es de cabecera. Pero hay un libro que se los recomiendo, que encierra tantos libros, o sea, es una depuración muy actualizada, se llama La voz de tu alma. Es un libro que hoy lo hemos probado muchas veces en nuestro equipo para el tema de las inversiones y de la vida, porque ya no somos un equipo de inversiones, porque lógicamente las personas pueden pensar de que nuestro equipo de inversiones se pasa el día hablando de inversiones. Se habla muy poco. Pero ese libro, en muchas ocasiones, por X situaciones del mercado, el mercado está muy cambiante, muy transformador, en cuanto a que ya no funciona lo que funcionaba hace 6 meses y demás, y nos ha puesto en situaciones que hemos dicho, bueno, a dudar, a esto y demás. Ese libro, La voz de tu alma, de Alain García Calvo, tiene el poder. Los que lo quieran leer, cuando les llegue, en la situación que estén en su vida, hagan así, en la página que ustedes quieran, y les va a hablar. Y tiene algo que decirles. Wow. Ahí tienen, o sea, voy a leer. Uno solo no, pero tienen una combinación. Pero este libro incluso yo lo tengo en mi mesa de trading siempre, porque muchas veces estamos en Zoom y siento que él me está llamando y nos está llamando a todos. Y muchas veces el mensaje no es para mí, es para alguien que es del equipo. Wow. La mayoría de las veces. Y no es un libro que incluso hoy te digo, de tirón no me lo he leído. Él ha ido saliendo cada información en el momento justo y preciso. Lo empecé a leer un día y dije, entendí La voz de tu alma, de Alain García Calvo. Okay. Está brutal. Y lo pueden hacer. O sea, cuando les llegue, desen la oportunidad y háganlo. Créame, no va a fallar. Wow, Gilbert. Gilbert, muchas gracias por estar aquí. Quiero que por favor compartas tus redes sociales para los que hayan amado este episodio, como todos los de Mentes Poderosas, te busquen. Bueno, las redes sociales recién las recupero. Hace tiempo estaban restringidas porque alguien se preocupó por obtenerlas y entiendo que fue perfecto. Pero las redes sociales de Gilbert es Consultor Empresarial USA. Wow. Y así aparece. Y voy a empezar a reactivar mucho las redes porque recién las he recuperado. Sí, porque aparte de inversionista en trading y exitoso,
empresario también, así rápidamente, sobre lo que hace sobre consultorías que me estabas diciendo. Sí, hay un equipo wow que realmente no dejan de sorprenderme, porque van conectados a un propósito. Sí. Y están apoyando a muchas personas que, como todos, llegamos a este país con una mochila de sueños, pero muchas veces cuando empezamos a querer realizar el primero, nos dan los primeros golpes y nadie nos puede decir, es por aquí. Y ese equipo está ahí. Y nada, ahí va a ser un gusto siempre el equipo poderlos apoyar. Pero ahí van a tener mucho contenido. Bueno, Gilbert, muchas gracias por estar aquí en Mentes Poderosas y esperamos tenerte en futuras ocasiones. Va a ser un gusto realmente y gracias realmente por existir, por esta oportunidad, por esta conversación tan fuerte y tan profunda. Y mi mayor deseo para que esto, con una persona que impacte, vamos sobrados. Así es. Gracias. Bueno, y ustedes muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de su podcast preferido, Mentes Poderosas. Les pido por favor que si les gustó este episodio, lo compartan, le den clic a la campanita para que muchas personas lo puedan ver y así seguir pudiendo traerles invitados de alto nivel, de lujo, que pueden cambiar nuestra mentalidad y ayudarnos a subir al siguiente nivel. Muchas gracias.